Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. Consumado es. Esas fueron las palabras de Cristo pronunciadas victoriosamente desde la cruz del Calvario. No lamentaba el acabose de su vida física, sino celebraba el cumplimiento del plan de Dios para la salvación del hombre. Era el grito de un vencedor, y no la agonía de una víctima o el fatalismo de un mártir. La tumba misma no podría retener al Hijo de Dios, y al tercer día Él resucitó para mostrarse vivo ante muchos testigos. A los 40 días, los discípulos le vieron a Cristo ascender al cielo, en donde, según la epístola a los Hebreos, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Cristo intercede por nuestras debilidades, nuestras flaquezas y nuestras necesidades. Por otro lado, cuando el creyente peca, este mismo Cristo vivo y al lado del Padre, Dios, lleva el papel de nuestro abogado defensor. 1 de Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Cuántos recursos nos ofrece? La presencia de Cristo, la intercesión de Cristo, la abogacía de Cristo y la promesa de otro consolador, el Espíritu Santo, el tema del presente estudio. Como punta de partido en el estudio del Espíritu Santo, conviene recordar las palabras de Jesucristo en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Naturalmente, la promesa de un ministerio continuo, de un consolador enviado del Padre, es de suma importancia. Ha de haberles animado de sobremanera a aquellos discípulos reunidos en el aposento, como también nos anima a nosotros. Sin embargo, el versículo les ofreció a sus oyentes aquella noche algo más, y la clave está en la pequeña palabra otro. Juan, que estaba presente cuando Jesucristo enseñaba después de haber celebrado la Pascua, nos escribió su evangelio hasta muchos años después de aquella noche. Pero se tiene que recordar también que lo hizo siempre bajo la tutela del Espíritu Santo, quien le protegió de errores y de omisiones. El Señor mismo prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Él, es decir, Jesucristo, les había enseñado. La palabra otro, empleado en Juan 14:16, es una de dos vocablos posibles, ambos con el sentido de otro. Por un lado, está el término otro en sentido de uno totalmente diferente. Por otro lado, está el segundo término, el que tenía el sentido de otro igual, o sea, otro con las mismas características. A petición de Jesucristo, Dios enviaría a un consolador con las mismas características de Cristo. Quiere decir
Casey está hablando de un consolador que sí disfruta de las mismas cualidades o atribuciones que Cristo, podríamos concluir que es también Dios, igual a Cristo. Esa conclusión está totalmente de acuerdo con los otros textos bíblicos. Las Escrituras le consideran al Espíritu Santo una persona, poseyendo las mismas cualidades que pertenecen a esa individualidad, intelecto, sensibilidad y voluntad. 1 Corintios 2, 11, dice en parte, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Efesios 4:30 indica que es posible contristar al Espíritu, lo que sería imposible si fuera nada más algo inanimado, indicando su sensibilidad y su voluntad. Se nota también en 1 Corintios 12:11, en donde, hablando de los dones espirituales, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Las Escrituras también reconocen que el Espíritu hace aquellas obras que se acostumbra a asociar solamente con Dios. El Salmo 104:30 enfoca la obra creadora del Espíritu. Lucas 1:35 cuenta de la obra del Espíritu Santo en la concepción milagrosa de la humanidad de Jesucristo. Es de muchísima importancia notar en Juan 1:13 que es Dios que regenera, pero Juan 3:5 lo hace mencionando o mediante la obra del Espíritu Santo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Igualmente notable es la asociación de las tres personas en la fórmula bautismal de San Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sería un tanto incongruo que se mezclara en un solo versículo a dos personas divinas con un objeto inanimado que no sería de la misma categoría. No. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad. Aquí convendría la recomendación de repasar este tema de la Santa Trinidad, tal como lo presentamos en la quinta lección de esta serie de estudios. Básicamente, se trataba de la clarísima enseñanza bíblica de la unidad de Dios, la igualmente clara enseñanza de la pluralidad de personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y como es una enseñanza bíblica, la tenemos que aceptar. Aquí, cuando hablamos del Espíritu Santo, no nos referimos solamente a una influencia o una manifestación de Dios, es una persona, la tercera persona de la Santa Trinidad. Pasemos ahora a la consideración de algunos detalles de la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, como aludimos anteriormente, su obra no empezó en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también testifica de la obra eficaz de la tercera persona de la Santa Trinidad. Como ya comentamos, en el Salmo 104, versículo 30, el Espíritu estaba activo como el agente de la creación. Y Eliú, aquel joven enojado que aparece a fines del libro de Job, decía,
El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Con otra actividad del Espíritu Santo en aquellos tiempos tenía que ver con el mensaje que Dios quiso comunicar a su pueblo. El profeta era la persona indicada para ver su mensaje. Vino por medio de el Espíritu Santo. San Pedro es quien lo afirma en 2 de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El caso de Miqueas ilustra el punto. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas 3:8. Las palabras del salmista David en su salmo de penitencia han causado algunas dificultades para algunos lectores de los salmos. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Hay ciertas diferencias entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y su ministerio hoy a base de la enseñanza del Nuevo Testamento. Básicamente, aunque hubo casos de la presencia del Espíritu Santo en individuos en los tiempos del Antiguo Testamento, no hay indicaciones de una promesa de la permanencia de esa promesa o presencia, en el Antiguo Testamento. Más parece que en aquella economía el Espíritu venía sobre ciertos individuos para ciertas responsabilidades especiales. Reconociendo el carácter piadoso de José, no ha de sorprendernos que aún el faraón de Egipto reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José, Génesis 41:38. En el caso de Sansón, vino el Espíritu de Jehová sobre él para una ocasión o una actuación especial. Conociendo el carácter de ese individuo, Sansón, y su indiferencia a las cosas de Jehová, no nos sorprende que el Espíritu no permanecía sobre él. David mismo en el Salmo aludido, y por su pecado, temía que Jehová quitaría el Espíritu. En cambio, bajo las enseñanzas de la edad presente, la edad de la gracia de Dios, presentados en el Nuevo Testamento, cada creyente tiene al Espíritu Santo morando, permaneciendo en él. Oigan, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. La iglesia de Corinto tenía creyentes que no andaban bien, pero San Pablo les incluía en 6:19. En Romanos 8:9, el mismo autor comunica que la presencia del Espíritu Santo identifica al creyente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El creyente hoy en día no tiene que temer la quitada del Espíritu Santo como David temía. Gracias a Dios, la morada del Espíritu Santo en el creyente durante la edad de gracia, o sea, la edad de la iglesia, es permanente. Hablando de la edad presente, la Biblia ofrece una verdadera cornucopia de las obras del Espíritu Santo, empezando
con las que están asociadas con su ministerio principal, la salvación. Bien es cierto que la salvación del pecador fue hecha posible por la obra de Cristo en la cruz, pero sus beneficios y bendiciones se comunican por el Espíritu Santo, de acuerdo al plan de Dios. La verdad es que ningún ser humano, en ninguna edad, pudiera haber entrado en buenas relaciones con Dios sin la obra del Espíritu Santo. En esta ocasión son sus obras específicas de la edad de la gracia las que vamos a examinar enseguida. Número 1, la obra convencedora del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, en la ocasión denominada el discurso en el aposento alto, incluye un importante comentario sobre esa obra. En 16, 7 a 11 de San Juan, Cristo enseñó que el Espíritu Santo, el otro consolador, aclarará al pecador la verdad en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En otras palabras, presentará la verdad del Evangelio de tal manera que el inconverso la reconocerá como la verdad. No equivale la salvación esa obra, puesto que esa obra sería la obra de la regeneración, también del Espíritu, sino que es la presentación clara del mensaje convencedor, muy necesaria, como veremos cuando estudiamos los efectos del pecado en la raza. Quiero reiterar que sin esa obra convencedora de la verdad del Evangelio, ninguno entendería el mensaje. Por ende, ninguno se salvaría. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Ahora, la obra regeneradora del Espíritu Santo. La palabra regeneración es bíblica, encontrada 2 veces en el Nuevo Testamento. En Tito 3:5 leemos: nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El concepto está presente en Juan 3, en donde Cristo, hablando con el rabí Nicodemo, explicaba de la siguiente manera: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Es interesante aquí que la frase de nuevo en realidad no es una referencia numérica, sino que señala la fuente de nacimiento, de arriba. Y efectivamente así se traduce ese término en otras ocasiones de su uso en el Nuevo Testamento. Es un nacimiento de parte de Dios que produce la vida eterna en uno que cree. Claro que la Biblia, la palabra de Dios y la fe entran en ese cuadro. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Romanos 10:17. La combinación simultánea de la fe y la regeneración se combinan y producen la salvación instantánea de uno. La regeneración es la obra del Espíritu Santo, obra por medio de la cual Él coloca al creyente en la familia de Dios.
Otra obra del Espíritu Santo es la presencia permanente en el creyente de aquel Espíritu Santo. Ese punto ya habíamos comentado arriba y en donde mencionamos algunas diferencias entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Nuevo. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es difícil para algunos aceptarlo, pero el Espíritu mora en cada creyente solamente a base de ser creyente. O sea, aun a pesar de la condición espiritual de su vida, su andar. La presencia del Espíritu Santo no la tenemos por el grado de espiritualidad que hayamos logrado, o el grado de nuestra dedicación, o los años de estudio, o algún acontecimiento profundamente emocional después de la salvación. Es una maravilla y otra evidencia de la gracia de Dios, pero el Espíritu Santo mora en cada creyente sencillamente porque es creyente. Puede ser que el creyente le haya entristecido al Espíritu Santo, residente, pero sigue residente todavía. La promesa del Señor a los suyos era que el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Otro ministerio, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí tenemos otra fase que ha sufrido bastante y sencillamente por falta de enfoque bíblico. En otras palabras, es una frase que ha tomado un sentido de acuerdo a las experiencias propias de uno, las emociones de otro, o el dogma eclesiástico, en vez de un estudio y un entendimiento bíblico. El bautismo eclesiástico, o sea, el que se practica en las iglesias, siempre ha incluido agua. Las ideas emocionales de una variedad de predicadores insisten en la reproducción en otra persona de la misma emoción de uno, o de una más intensiva aún. Todavía otros tienden a confundir el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13 tenemos todo lo necesario para entender la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Recordando que la carta de 1 Corintios se dirigía a una iglesia con bastantes feligreses catalogados como carnales. La palabra todos es de mucha importancia en el texto. Además, es notable que el versículo no es una exhortación a aquellos carnales que se buscaron el bautismo para corregir su condición carnal. No, el creyente es bautizado del Espíritu, y una sola vez, y es permanente. Es algo que ya ocurrió y no se lo tiene que repetir. Se refiere a un acontecimiento universal entre todos los creyentes, una obra del Espíritu Santo mediante la cual Él coloca al individuo creyente en el cuerpo de Cristo. El bautismo es un solo evento único que no se debe de confundir con la llenura del Espíritu Santo. La llenura sí se repite cada vez que se llenen los requisitos.
¿El bautismo? No. Todavía otro ministerio del Espíritu Santo en la edad presente, el sello del Espíritu Santo. En el papeleo oficial, lo asociado con los tratos, digamos, con el Estado, el gobierno, figura prominentemente el sello oficial. Semejante sello identifica y protege los documentos. En otros usos, el sello indica propiedad. La Biblia enseña que el creyente disfruta, goza de un sello. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Según de Corintios 1, 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La obra del Espíritu Santo en sellar al creyente es uno que afirma la seguridad de la salvación hasta el día de la redención. Confiadamente andamos por este valle de lágrimas, pruebas y tentaciones, sabiendo perfectamente bien a quién pertenecemos y cuál es nuestro destino. Además, con el pleno conocimiento de lo que quiere decir el sello, tenemos la motivación de no contristar al Espíritu, quien nos ha provisto de esas garantías. Bueno, ya hemos visto 5 importantes elementos de la obra del Espíritu Santo relacionada con la salvación. Número 1, la obra convencedora del Espíritu. 2, la obra regeneradora del Espíritu. Número 3, la presencia permanente del Espíritu en el creyente. Número 4, el bautismo del Espíritu. Y número 5, el sello del Espíritu Santo. Más adelante, en un estudio sobre los resultados de la salvación, estaremos considerando algunas de las obras del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.